Hoy vamos a ver los fundamentos básicos de ambas normas, a comprender cuáles son los tipos de certificación y a conocer qué son y a qué mercado apunta cada una de las normas y alcances que tiene. Para eso, en la presente capacitación se han desarrollado las siguientes temáticas. Primero vamos a ver los fundamentos de la norma ISSC y los requisitos. Después hablaremos algo acerca de los modelos de inventarios ISSC. Lo último que vamos a hacer es mirar como qué similitudes tienen las normas RCPO e ISSC, qué requisitos tiene adicionales RCPO y los modelos de inventario en qué se relacionan una norma con la otra. Empezaremos con la norma ISSC. La norma ISSC es la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono. En esta asociación intervienen varios sectores, principalmente se destacan tres. Uno, que es el sector de productores y procesadores, al cual pertenecen las plantaciones, plantas de refinación y unidades de procesamiento. Un segundo sector, determinado por los comerciantes, depósitos y centros logísticos, al cual pertenece CEITOP y TOP. Hay un tercer sector orientado a ONGs, entidades públicas e investigadores. Estos serían los tres sectores con voz y voto dentro del sistema ISSC. El cuarto sector que habla la norma es independiente, pero apoya los procesos de mejoramiento del sistema. Estas son las entidades certificadoras, quienes emiten los certificados de conformidad con la norma ISSC. La certificación es de cumplimiento global y se define para productos y materias primas. Dependiendo del alcance y el mercado objetivo, ISSC ha definido tres tipos de certificación. Está la ISSC-EU, que es la norma que cumple con las directivas de energía renovable y directivas de calidad de combustible y está dirigido al mercado europeo y en la comercialización de biocombustibles. ISSC Plus, que es la certificación voluntaria que cumple con los criterios y los mismos requisitos de ISSC EU y está relacionada más con mercados diferentes a la comercialización de biocombustibles, enfocada en otros tipos de productos, como es el de alimentos y de productos técnicos. Por último, está la ISSC-DE, es la certificación orientada a la comercialización de materias primas y productos en el mercado alemán, ya que Alemania fue el primer país de la Unión Europea en regular la sostenibilidad ambiental basado en la ordenanza Bionage. Con la aprobación de la Unión Europea de ISSC-EU en el año 2009, se reglamentó que con solo cumplir con ISSC-EU se puede comercializar en Alemania. Ahora, para entender un poco a lo que se refiere la norma ISSC-EU, es importante enfocarse en lo que es la Directiva de Energías Renovables o RED, quien reglamentó los criterios de sostenibilidad y los objetivos de reducción de emisiones, teniendo como objetivo reducir las emisiones en la Unión Europea de un 4 a un 5% de gases de efecto invernadero. Para ello, estableció políticas como la de prohibir el cultivo agrícola en zonas de alta biodiversidad o alto contenido de carbono. Y también estableció unos límites para reducir emisiones, definiendo que los biocombustibles que reemplacen combustibles fósiles deberían demostrar una reducción de un 50 a un 60%, dependiendo de la planta de producción de la que provienen. También es importante conocer acerca de la Directiva de Calidad de Combustibles, quien fue quien reglamentó las características que debería tener los biocombustibles, desarrollando criterios de sostenibilidad.
con el fin de reducir emisiones de azufre. De las directivas antes mencionadas, ISSC desarrolló 6 principios base que son fundamentales para el desarrollo de la norma y la certificación de lo que son plantaciones y unidades de procesamiento. El primer principio está enfocado a la protección de tierras con alta biodiversidad o alto contenido de carbono. En él se encuentran lo que son bosques, selvas, humedales, sitios donde haya especies en peligro de extinción y reservas naturales. El segundo principio habla de la producción responsable, donde se debe regular las técnicas para el cultivo y control de plagas. En él se enfoca en las evaluaciones de impacto ambiental y cómo se mitiga el daño sobre el medio ambiente que tenga la plantación o unidad de procesamiento, cómo se controlan los riesgos ambientales. El tercer principio está relacionado con las condiciones seguras del trabajador, donde se deben desarrollar o identificar plenamente los riesgos a los cuales se exponen todos los empleados de la unidad de procesamiento o plantación. Para ello, el empleador debe suministrar la protección o capacitación necesaria para que el empleado desarrolle su función o su actividad con todas las medidas de seguridad. El cuarto principio está relacionado con el cumplimiento de los derechos humanos laborales y de tierra. En él se evalúa la ética y valores corporativos y las condiciones de vida de los empleados, en el cual se deben establecer principios como la igualdad, el respeto, que no haya discriminación, no haya explotación, no haya acoso laboral y se tengan las condiciones laborales legales definidas en el país donde se esté desarrollando la certificación. El quinto principio está relacionado con el cumplimiento de las leyes laborales y tratados internacionales. En él se destacan los protocolos de Kioto, Estocolmo y los convenios que se tengan con la Organización Internacional del Trabajo. El principio 6 habla de las buenas prácticas administrativas y de mejoramiento continuo. La empresa debe demostrar que tiene un sistema de gestión que lo evalúa continuamente y que desarrolla planes de mejoramiento para la proyección y desarrollo a largo plazo de la organización, donde se mide el cumplimiento financiero de ventas y cuáles son los retos a los cuales se enfrenta la organización en el mercado. Ya vimos los principios de la norma que están enfocados más que todo a lo que son plantaciones y unidades de procesamiento como son las extractoras. Debíamos conocerlos para ahora sí enfocarnos en los requisitos que competen con la comercialización del aceite sostenible que nos venden estas unidades de procesamiento o plantaciones. Los requisitos para comercializadora están divididos en 5 capítulos. Hay un requisito que es del sistema de gestión. Ese es el primer capítulo para cumplimiento de comercializadoras. Hay un segundo capítulo que habla de trazabilidad. Un tercer capítulo que está relacionado hacia las comercializadoras que manejan el aceite físicamente o que tienen depósitos contratados. En este caso sería Aceitop, que tiene a Okeanos. Para ellos, para esto debe cumplir con unos requisitos que es en el manejo físico del producto relacionados con lo que son el balance de masas, que es el capítulo 3 de los requisitos de la norma, y el capítulo 4 que está relacionado con la segregación. Y por último, hay un capítulo que habla sobre el cálculo
de gases de efecto invernadero. Para CEITOP sería el cumplimiento de los 5 capítulos de la norma, más para TOP estaría relacionado solamente con los requisitos del sistema de gestión y la trazabilidad de los productos que comercializa. Primero vamos a ver los requisitos del sistema de gestión. Para cumplir con los requisitos de este capítulo se debe designar primero quién es el representante de la dirección, quién va a ser el que va a implementar el sistema de gestión y lo va a mantener. Y va a mantener una evaluación constante del sistema y mejoramiento sobre el mismo sistema. Ese sería el representante seleccionado por la empresa, quien el gerente designa mediante una carta de nombramiento. Para establecer también responsables encargados del manejo del producto sostenible, quienes son los que manejan el producto, se deben definir también cartas de responsabilidades. Aparte del representante de la dirección, hay otros responsables que son los que encargados del manejo del producto sostenible y el programa de cómo se va a llevar ese producto desde el origen al destino, quien serían los encargados de la logística del producto sostenible y quienes serían los encargados de la comercialización y de la asignación financiera. Para ellos se han definido unas cartas de responsabilidad desde la gerencia. También se deben tener en cuenta o documentar todos los procedimientos y registros que estén relacionados con el manejo del producto sostenible. Se deben identificar los riesgos asociados al manejo del producto y las formas para disminuir o controlar las ocurrencias de estos riesgos. Establecer también que el archivo del manejo del producto, o sea, los documentos soportes del producto sostenible se deben archivar por mínimo 5 años y el tratamiento de estos documentos deben ser confidenciales. Por eso los contratos tienen que tener unas notas de confidencialidad y todos los correos electrónicos y documentos relacionados con el manejo del producto tienen que definirse como confidenciales. También se debe capacitar al personal en la norma y en el manejo del producto certificado. Para aquellos que tienen contratistas quienes les maneje físicamente el producto sostenible, deben hacer un seguimiento a estos contratistas en el cumplimiento de los criterios basados en las auditorías de control. Y a estas auditorías se les debe hacer revisiones periódicas, tanto a las auditorías desarrolladas a contratistas como a las auditorías internas, para ver cómo ha sido el progreso del sistema y además qué oportunidades o acciones de mejora tiene el sistema para el desarrollo de la mejora continua del sistema de sostenibilidad. También la organización debe tener una estructura con políticas, valores corporativos, organigrama, y esta estructura la debe conocer todos los empleados. Por ello, el sistema de gestión debe ser divulgado a los empleados. Además, para el control de la logística del producto, se debe desarrollar un manual de cadena de custodia. Aparte de los requisitos del sistema de gestión, hay unos requisitos enfocados en la trazabilidad del producto, donde se debe tener disponibles los listados de proveedores, clientes, contratistas con los números de vigencia de los certificados, donde se muestre la vigencia y el número de certificación que tenga ese proveedor o cliente. También establecer la disponibilidad de los contratos, ofertas mercantiles con los clientes y proveedores o operadores logísticos, tener los soportes de las remisiones, facturas,
pruebas de sostenibilidad de productos, donde se especifiquen las cantidades, tipos de productos y calidades de productos con las características adicionales, teniendo en cuenta el cálculo de emisiones de efecto invernadero. Es muy importante definir los controles de inventario y los modelos de manejo de inventario físico, teniendo en cuenta los tipos de inventarios dados por la norma ISSC y también definidos en la norma RSPO, porque en este sentido las normas son muy similares en el manejo del inventario físico o del producto físico. Para dar cumplimiento a la trazabilidad de la documentación del producto comprado y vendido, debe contar con los siguientes datos: nombre del proveedor y su dirección, nombre del receptor o cliente y su dirección, número de contrato relacionado o oferta mercantil, fecha de despacho del producto sostenible, nombre del sistema de certificación del proveedor certificado, número de certificado del proveedor, tipo de producto o nombre del producto, cálculo de gas efecto invernadero del producto certificado, certificado ISSC, y país de origen. La norma también define que se deben desarrollar informes trimestrales de cierres de inventario. Para estos informes se tienen que tener claras las cantidades de productos sostenibles compradas y vendidas y los saldos si existieran en el periodo de cierre. Establecer también las cantidades compradas a cada proveedor y las cantidades vendidas a cada cliente. Mantener también a lo largo de la cadena de custodia el cálculo de los gases de efecto invernadero en mediciones de kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de producto. La norma también define que para cada vez que se realice una negociación de productos sostenibles, se debe realizar la verificación de los certificados de los proveedores con los cuales se está realizando la negociación. Para esto, quien realice la negociación o el cierre de las ofertas mercantiles, cuando es producto sostenible, debe revisar la vigencia del certificado disponible dado por el proveedor. Este certificado se puede validar en la página web de ISSC o RSPO en el caso de ser la norma RSPO. También se deben realizar las declaraciones de sostenibilidad por cada producto sostenible comercializado. Cada vez que hay un cierre de operaciones donde se lleve una comercialización de producto y se entregue ese producto a un cliente determinado, a ese cliente determinado se le debe dar una prueba de sostenibilidad, que es un documento, un formato estructurado por ISSC, donde se define el tipo de producto entregado, las cantidades de producto, el cálculo de huella de carbono de ese producto y el origen de ese producto. También se debe tener plenamente identificado todos los sitios de almacenamiento del producto y los transportes, todos los datos de los transportes, donde fue llevado el producto desde el origen hacia el destino final o cliente. Dentro de los requisitos ya enfocados en el manejo físico del producto para comercializadoras con depósitos, se deben tener en cuenta los informes de resultados de balance de masas, que es el cálculo que existe entre el material entrante, saldos y material saliente, donde este cálculo no puede ser menor a cero, puede ser mayor o igual a cero, más no menor a cero, porque ahí puede haber de pronto algún problema en doble contabilidad de producto sostenible, que es uno de los riesgos más altos en la norma y que deben controlarse teniendo en cuenta cuadres diarios, cuadres o cierres mensuales, ya que la norma hace cierres trimestrales. Cada mes de cierre de inventarios tienen que cuadrar tanto en el sistema contable como en las existencias físicas de producto.
porque eso es algo muy importante y eso es algo que va a revisar el auditor en la auditoría de certificación. También se debe garantizar que el sistema contable esté parametrizado para el manejo de producto sostenible y que se tengan los controles necesarios para evitar la doble contabilidad de producto. Y en el desarrollo o en el manejo físico del producto se deben tener los controles necesarios en el depósito para evitar mezcla y degradación de producto. Quiere decir que se tengan protocolos de ingreso a la planta para realizar las mediciones al producto, tanto mediciones en cuanto a cantidades y calidad de producto. Otro de los requisitos orientados a comercializadoras con depósitos está relacionado con el manejo del modelo de inventarios de segregación física. En él se debe garantizar que el producto sostenible que entra y que sale se le desarrolle unas declaraciones de sostenibilidad y que el producto entrante y saliente sean igual. No pueden haber variaciones entre el producto comprado y el producto vendido. El sistema contable también debe garantizar que se lleve por separado el material no certificado, ¿sí? Donde se debe mostrar que está parametrizado para manejar producto sostenible y físicamente debe existir controles o programas donde se asignen tanques al producto segregado. Tanques que manejen solo producto certificado y que lo separen del producto no certificado o convencional. El capítulo 5 habla de los requisitos de cálculo de gases de efecto invernadero y está enfocado en las comercializadoras con depósitos, donde se debe mantener los cálculos realizados de los proveedores de producto de aceite de los gases de efecto invernadero de cada producto certificado y organizar el sistema contable con los datos relevantes para dar características al producto certificado relacionando este producto certificado con el cálculo de huella de carbono. Ya vimos todos los capítulos enfocados en los requisitos de la comercialización de aceite o comercialización de productos sostenible ISCC, que está también muy relacionado con la norma RSPO. Ahora vamos a ver los modelos de inventarios ISCC. Los modelos se definen en tres categorías, teniendo en cuenta que cada categoría se desarrolla físicamente en el manejo del producto físicamente, más no en el desarrollo contable o registro contable del producto en el sistema, que se debe siempre llevar por separado, teniendo en cuenta la identificación de cómo fue tratado el producto en el modelo de inventario. Para ello se han definido tres modelos. Uno es el modelo de identidad preservada, en donde se mantienen las propiedades de origen del producto. Este producto no se mezcla con ningún aceite o producto certificado. No se puede mezclar físicamente con ningún producto, ya sea certificado o convencional. Debe llevarse por separado. O sea, quiere decir que ni física ni contablemente este producto puede mezclarse. El segundo tipo habla de la segregación física. La norma ISCC habla de segregación física o IPSOF, que es una separación de productos certificados, donde se separan todos los productos certificados a un lado en unos tanques asignados solo para ellos de un producto convencional. Eh, Físicamente se mezclan los productos certificados. Todos los productos certificados se mezclan. Y se mantienen separado el producto convencional. Más contablemente se mantienen separados e identificados de los demás productos certificados en tipo, cantidades y
cálculo de huella de carbono para la norma ISSC, que la norma ISSC tiene muy claro que se debe identificar el producto con el cálculo de huella de carbono. Para RSPO ese requisito no existe. Por último tenemos el balance de masas. El balance de masas es la mezcla del producto certificado con el no certificado en forma física. Más en el sistema contable se mantiene un balance de los productos certificados en cantidades, tipo de producto, cálculo de huella de carbono, si es ISSC, si es RCP o no, solamente se identifica el tipo de producto y las cantidades, donde contablemente se mantienen identificadas las condiciones de origen del producto, más físicamente todo está mezclado en un solo tanque y solamente se puede identificar en la parte documental el producto. Ya conocimos acerca de la norma ISSC. Ahora vamos a saber o vamos a conocer la norma RSPO. RSPO es la mesa redonda de aceite de palma sostenible. En cuanto a los criterios y principios y desarrollos de la norma y de los ejes de sostenibilidad, la norma RSPO está muy relacionada con la norma ISSC, ya que se enfocan en las directivas de energía renovable y calidad de combustible. RSPO también ha definido dos tipos de certificación dependiendo del alcance de la norma. RCPO RED, que cumple con las directivas de energías renovables y está enfocado en los mercados de biocombustibles en la Unión Europea. Este se relaciona mucho con ISSC EU. Y por otro lado está RSPO NETS, que es una certificación voluntaria a nivel global, mundial, y está enfocado en otros mercados diferentes a Europa y el de biocombustibles, enfocándose también en productos como alimentos y productos técnicos, cosméticos, otros tipos de productos relacionados con las materias primas y agrícolas. Este se relaciona con el ISSC Plus. Entonces, podemos ver que tanto RCPO como ISSC, se relacionan en el origen, enfocados en las directivas de energía renovable, de calidad de combustibles y en los tres ejes de la sostenibilidad: economía, sociedad y medio ambiente. Teniendo en cuenta la relación que existe entre la norma ISSC y RSPO, vamos a encontrar la relación que también existe en los principios de las normas. Por ejemplo, el principio 5, que habla de la responsabilidad ambiental y conservación de los recursos naturales, se relaciona en la norma ISSC con el principio 1 de protección de tierras con alta biodiversidad y alto contenido de carbono. El principio 4 y 7 de la norma RCPO se relacionan con el principio 2 de la norma ISSC. Quiere decir que el principio 4 de uso apropiado de las mejores prácticas para cultivadores y procesadores y desarrollo responsable de nuevas siembras, que es el principio 7 de la norma RCPO, está relacionado con el principio 2 de producción ambientalmente responsable para proteger el suelo, el agua y el aire. Siguiendo con las relaciones de la norma RCPO y ISSC en cuanto a los principios, también se define que el principio 6 y 1 de RCPO y el principio 3 y 4 de ISSC tienen relación, ya que estos principios hablan en cuanto a la responsabilidad que se debe tener con los empleados o colaboradores de las plantaciones o cultivadores o empleados de las plantas de procesamiento, donde se deben cumplir con ciertas condiciones de seguridad, desarrollo del personal, cumplimiento de derechos humanos y tener un código de ética para el trato con los empleados y valores corporativos. También
habla de la transparencia y el desarrollo de toda la información que se debe reportar, donde debe reportarse con claridad toda la información relacionada con la producción sostenible y el cumplimiento de las leyes laborales en cuanto a los pagos de seguridad social. Otro principio que guarda relación es el principio 2 de RCPO con el principio 5 de ISSC. Ambos hablan de cumplimiento de los tratados, leyes internacionales, como son, por ejemplo, los tratados de Kioto y Estocolmo en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y eh, los convenios que hay con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Por último, podemos relacionar el principio 3 y el principio 8 de RSPO con ISSC. Los principios están relacionados en cuanto a las buenas prácticas administrativas y mejoramiento, donde deben existir un desarrollo económico de sostenibilidad a largo plazo del negocio eh, y un compromiso con el mejoramiento continuo, donde haya una evaluación y seguimiento mediante auditorías de control y con un sistema de gestión. Ahora, la norma RSPO tiene unos requisitos adicionales, que son el manejo de la bolsa que tienen definida para la trazabilidad de productos sostenible, que es el Pounds Race, donde se deben registrar, reportar todos los movimientos de productos certificados, donde RCPO asigna unas cantidades definidas de productos certificados eh, a un periodo de un año y ese límite no puede ser sobrepasado de la asignación que ha dado RCPO. En cuanto al cálculo de huella de carbono, RCPO tiene su propia calculadora para verificar las emisiones. No da la libertad como si lo da ISSC en el desarrollo propio de calculadora. RCPO maneja su calculadora y en ella se deben realizar todos los cálculos de gases de efecto invernadero. Por último, vamos a ver cómo es el manejo de inventarios RSPO. Como podemos ver, el inventario se maneja físicamente, el producto se maneja físicamente de forma similar a los modelos establecidos por ISSC, donde, por ejemplo, para identidad preservada, como podemos ver en el siguiente diagrama, se maneja el producto certificado aparte del producto convencional, donde se asignan unos tanques solamente definidos para ese producto certificado de determinada extractora, donde hay un reporte a RCPO en el Palm Trace desde la extractora y desde el depósito comercializadora de cuáles fueron las cantidades comercializadas en ese momento y donde se reporta a quién se entregó ese producto y cuál fue el destino final de ese producto, cuál fue el cliente o receptor de ese producto. Se mantiene físicamente separado el producto del convencional o producto no certificado. Es muy importante recordar que en identidad preservada no se puede mezclar el producto ni con producto convencional o no certificado, ni con otros productos certificados de otras extractoras. Tiene que mantenerse la identidad de origen del producto desde la extractora hasta el destino final con el cliente o receptor. En el caso de segregación física, como podemos ver también en este diagrama, eh, todas las extractoras certificadas, ese aceite se puede mezclar y se pueden asignar unos tanques solamente para ese producto certificado de las diferentes extractoras certificadas. Las extractoras también envían reporte a Palm Trace y el depósito también envía el reporte a Palm Trace del producto que recibió.
las extractoras del producto que despacharon y los depósitos del producto que recibieron, con el fin de mantener la trazabilidad de este producto certificado. Se mantiene aparte el producto que es certificado de todas las extractoras certificadas de la certificación del producto convencional o no certificado. Hay separación física. Contablemente se identifican todos los productos y se reportan al Palm Trades. Por último está el modelo de balance de masas, donde extractoras certificadas y no certificadas envían el producto, se mezclan los productos convencionales, no convencionales, en un mismo tanque. También se reporta lo que son productos certificados al Palm Trades, se mantiene la identificación en el Palm Trades para mantener trazabilidad del producto despachado y recibido por la extractora, con el fin de que no se pierdan la identificación o identidad del producto desde el origen hasta la entrega final al cliente.